Bienvenidos sean todos. Vamos a arrancar una lección de un tema que seguramente ustedes han escuchado mucho. En los medios de comunicación, los políticos utilizan mucho la palabra y el concepto. Democracia. Estamos ubicados todos les acabo de enviar la semana pasada un nuevo archivo en donde aparece la segunda parte de lo que es el texto que estamos llevando. A ustedes les aparece con la numeración del 1 al 32, si no me equivoco, 33. Obviamente es el consecutivo en el que íbamos. El primer texto quedaba hasta la página 12, pues realmente esta sería la 13, pero para efecto ahí de lo que son las páginas, ahí les aparece como el número 1, ¿no? Entonces les vería nada más que lo agreguen en la parte posterior a lo que habíamos visto anteriormente de opinión pública y medios de comunicación. Bueno, comenzamos. El tema de la democracia. La palabra democracia la escuchamos, repito, mucho en los políticos, en campaña, la escuchamos en medios de comunicación por políticos, pero también por la gente que opina en diferentes mesas de debate, en las televisoras, en el radio, etc. Bueno, entonces vamos a tratar de entender a fondo en qué consiste el concepto de la democracia, más allá de que tengamos la claridad o nociones sobre el tema. Empezamos por la definición. Hay una definición etimológica, la voy leyendo. Democracia proviene de los vocablos griegos demos, que significa pueblo, y kratos, que significa poder, es decir, poder del pueblo. Entonces, en la esencia, quiero que entendamos que la democracia va a ser un esquema en donde, bueno, más que un esquema es un sistema, ¿no? Un sistema en donde quien tiene el poder para gobernar es el pueblo. Y tengo que hacer un antecedente. La democracia es un concepto que no surgió después de la Revolución Francesa. Es un concepto que ya existía, los griegos lo habían manejado. Sin embargo, la democracia como la conocemos en la actualidad, la democracia contemporánea, sí tiene un surgimiento fuerte y muy marcado a raíz de la Revolución Francesa. Entonces, darle el poder al pueblo para que el pueblo se gobierne, eso es algo que tiene un parteaguas en la historia de la humanidad precisamente con la Revolución Francesa. Estamos hablando de el siglo XIX. Ahora, ¿cómo entender el tema de la democracia que surge, o resurgir de la democracia que se da a través de la Revolución Francesa? El mundo entero venía siendo gobernado durante ya varios, pues ya no podemos hablar solamente de décadas, hablamos de cientos de años. Toda la Edad Media fue gobernada así, a través de lo que fue Edad Media y Renacimiento, a través de lo que eran monarquías, es decir, el poder de un solo hombre tomando las decisiones para el pueblo y sin tomar en cuenta precisamente lo que el pueblo quería o pensaba, de tal suerte que el gobernante, recuerden que era un rey que se elegía precisamente bajo el esquema del derecho divino, es decir, de que al ser el sucesor, es decir, al ser el hijo del rey, se convertiría en el futuro rey, porque así estaba estipulado, y obviamente en un esquema basado en un aspecto religioso, ¿no? Se cometieron muchos abusos, por supuesto, por parte de los monarcas, de los reyes. Hubieron reyes buenos, por supuesto, es decir, en la historia aparecen reyes que fueron considerados muy buenos por su pueblo, pero también muchos que fueron muy malos. Y el pueblo tenía la desventaja de que no podía tomar las decisiones para él mismo, sino que el que lo estaba haciendo era una persona que podría ser un gran gobernante o podría ser un tipo caprichoso, que fuera incluso en contra de lo que buscaba el mismo pueblo. Derivado de eso y al pasar ya de cientos de años, pues quiero que hagamos un ejercicio de cómo se sentía las diferentes partes, principalmente Europa, bajo estos esquemas de gobierno en donde los gobernantes ya abusaban de lo que era el pueblo. Llegó un momento en donde reventaron, pero para que se llegara a eso, tuvo que empezar a haber personas que comenzaran a hacerle llegar al pueblo ideas, doctrinas distintas a lo que era el esquema de la monarquía.
Y los enciclopedistas son los que la historia nos marca que fueron la semilla precisamente para que la democracia como la conocemos comenzara a surtir el efecto que hoy en día tiene. Montesquieu, Diderot, Rousseau, Voltaire son las personas que a través de sus escritos, a través de sus libros, comienzan a filtrar esta nueva forma de ver la manera en que se debe gobernar, sustentada en el pueblo y no en el monarca. Por supuesto, sus libros eran libros prohibidos, no se permitía que los leyera la gente, derivado de que pues atentaba contra lo que era el poder del rey. Sin embargo, estos libros, quizá el que ustedes conocen más es el Contrato Social de Rousseau, estos libros empiezan a fluir y empiezan a llegar cada vez y más a más gentes, y empiezan a cambiar la visión y el panorama de los ciudadanos que vivían en las diferentes monarquías, para entender que si estaban siendo objeto de abusos por parte de un rey, no existía un sustento para que ellos tuvieran que seguir aguantando eso, derivado de algunos razonamientos. Primero, él es uno y todos los demás somos muchos. ¿Por qué plegarnos a la voluntad de una sola persona? Por un esquema de derecho divino. Ok, la religión estaba, sin embargo, también empezaron a haber pensamientos contrarios a la religión, y en concreto pensamientos ateos, que incluso negaban la existencia de Dios. Entonces todavía ponían más en cuestionamiento el sustento de por qué voy a obedecer a alguien que lo puso como rey, alguien que no existe, basándonos en un esquema ateo, ¿no? Obviamente había quien sí creía en Dios, pero aún te decía, bueno, independientemente de que no vamos a negar la existencia de Dios, Dios existe, pues obviamente no puede ser que Dios quiera el mal para un pueblo a través de un mal gobernante. Entonces, cada vez habían más y más y más ideas que estaban poniendo en tela de juicio el esquema de gobierno conocido como monarquía. Y es cuando surgen las ideas de los enciclopedistas, en la que se va sustentando precisamente el tema de la democracia, que se resume en algo muy sencillo: que el pueblo sea el que se gobierne por sí mismo, que no venga una persona, un monarca, a tomar las decisiones por el pueblo. Entonces, el sistema monárquico había generado ya un malestar. Los pueblos ya estaban hastiados de este esquema, y sobre todo los abusos principalmente, y buscaban una nueva forma de gobernarse, y es donde surgen las ideas precisamente de lo que nosotros conocemos en la actualidad como la democracia. Bueno, entonces, partiendo de esto, repito, no es algo nuevo, pero tiene una razón de ser. Todo en la vida tiene una razón de ser, y en ese momento el ser humano ya estaba cansado de una forma de gobernarse, hastiado, yo diría, y intentan pasar a otro. Por supuesto, para llegar a eso sabemos que en Francia tuvieron que matar al rey, hubo una revuelta, una revolución, y así en diferentes partes del mundo. Entonces, ese es el antecedente para que podamos entender por qué se da la democracia. Es decir, no es un tema de algo espontáneo, no, va teniendo una causa, una razón de ser de por qué pasar a un esquema democrático cuando previamente estabas en una monarquía. Bueno, entonces, repito, por definición etimológica es poder del pueblo. Demos y kratos, poder del pueblo. Ahora, definiciones de diccionario. La siguiente es: el diccionario de la Real Academia Española la define como la doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno. Es decir, doctrina política favorable, es decir, es una doctrina política que le permite al pueblo intervenir en el gobierno. Anteriormente, repito, era el monarca y su séquito, su grupo pequeño, el que gobernaba. Aquí la idea es que ya sea el pueblo. Y hay una segunda definición, que es el predominio del pueblo en el gobierno político de un estado. Predominio del pueblo. Predominio es que significa casi en su totalidad el pueblo gobernando a un estado. En resumen, las tres definiciones que hemos visto acá es el gobierno del pueblo, para él mismo. Y hay una definición que es una definición clásica muy simple,
pero yo creo que es contundente si la analizamos. Parece hasta un juego de palabras, que es la que dio de definición de democracia Abraham Lincoln. Recuerden que Abraham Lincoln fue un presidente de Estados Unidos. La definió de la siguiente manera: el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Repito, el gobierno del pueblo, es decir, quien va a gobernar es el pueblo, por el pueblo, es decir, mediante el mismo pueblo, y para el pueblo, hacia ellos mismos. Repito, es un juego de palabras, pero al final de cuentas significa que es el pueblo el que toma el poder para gobernarse a sí mismo a través de ellos mismos. Dejar de lado a un monarca, dejar de lado a un solo individuo que tome las decisiones para todos, sino que sean todos en conjunto los que tomen las decisiones para ellos mismos a través de ellos mismos. Repito, suena un juego de palabras, pero es cuando el pueblo arrebata el poder para ellos mismos, ¿no? Es decir, deja de lado el esquema monárquico. Repito, esta definición quiero que se la aprendan muy bien, por favor. El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Hay gente que la pone como el poder del pueblo por el pueblo y para el pueblo. No, no es el poder, es el gobierno, ¿sale? No se me vayan a confundir ahí, por favor. El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Entonces, si nos basáramos en temas de definiciones, pues creo que es algo muy simple el concepto. Es cuando el pueblo se gobierna a sí mismo, para acabar pronto, ¿no? Entonces, esa es la democracia. Repito, nosotros vivimos en una democracia. Vemos que la mayor parte de los países del mundo viven en un esquema democrático. Siempre habrán sus pros, sus contras, algunas democracias más fuertes que otras, pero al final del día, prácticamente todos los gobiernos del mundo se sustentan precisamente en un sistema democrático. Y pues podríamos decir, pues no es nuevo, pero si analizamos y hacemos un ejercicio pensando en cómo vivían los que vivían bajo el esquema monárquico, en donde el monarca hacía lo que quería, diciendo él que era en beneficio del pueblo, pero muchas veces eran caprichos que atentaban contra el mismo pueblo, podríamos entender un poquito el hartazgo que vivieron aquellas personas, que desembocó precisamente en revoluciones, y que una vez ganada esta revolución, pues lo que buscaban era algo totalmente distinto, en donde ellos ya tuvieran ese esquema de poder. Entonces, así entendemos el inicio o los porqués de este sistema llamado democracia. Ahora, aquí en el texto vamos a clasificar y analizar a la democracia bajo tres aspectos. Lo que sería la democracia directa, que ahorita que lo veamos, ustedes van a recordar tal vez un poquito, vimos de una forma muy sencilla, tal vez muy rápido en sociología, la democracia representativa, que es en la que vivimos en la actualidad, y la democracia participativa, que es quizá algo que ya empieza a través de algunas figuras a estar presente dentro de nuestra misma democracia representativa, pero que también es aspiracional. Vamos a ver un poquito más adelante, nada más que para no dejarlos con la duda. La democracia participativa implica que estemos nosotros, los ciudadanos, más presentes en las tomas de decisiones. Bueno, iniciamos con la democracia directa. La democracia directa, leo acá, dice: el gobierno consiste en la toma de decisiones sobre asuntos que afectan a la colectividad o a algunos de sus miembros, y supone la adopción de medidas cuya obligatoriedad se impone a todos sus integrantes. En su expresión de mayor alcance, democracia directa, un gobierno ejercido por el pueblo debería permitir al total de los destinatarios de las medidas gubernamentales intervenir en las decisiones y en la gestión de las mismas. Tal sistema no ha existido nunca y probablemente jamás exista. Bueno, ¿cómo entender esto? Si acabamos con la monarquía y pensamos, repito, haciendo este ejercicio de lo que vivió la humanidad en aquellos años, donde una sola persona tomaba las decisiones, si ustedes quieren, hasta a capricho personal, y no tomaba en cuenta el pueblo, una vez que ya desapareció esta persona, porque repito, en Francia lo mataron, en algunos otros lugares tal vez no mataron, pero sí derrocaron a un rey, ahora el pueblo tenía en sus manos el poder, pero la parte clave es cómo nos vamos a gobernar. Entonces el esquema de la democracia directa, que aquí mismo nos dice el texto que realmente no ha existido como tal y tal vez nunca exista, implicaría que toda la comunidad, es decir, que todos los ciudadanos que viven en una comunidad, en un pueblo, en un país, se juntaran en una asamblea y que todos, a través de lo que es votaciones, tomaran las decisiones que van a repercutir en todos también.
Es decir, implicaría que cada persona hablara de los problemas que tuvieran, problemas de la comunidad, que los planteara, que planteara soluciones y después de escuchar a todos, porque todos tienen que participar, es el poder del pueblo donde todos van a participar en la toma de decisión, que se vote cuál de todas las respuestas o las soluciones probables a un problema sería el idóneo. Entonces todos votando la respuesta, la solución más factible que ellos consideren va a tener más votos y esa se realizaría. Y después pasaríamos al siguiente tema. Y así, cada persona podría opinar y dar su punto de vista sobre cómo resolver algún problema de la comunidad. El tema aquí es que suena bien, o sea, sería bonito que todos participáramos en todo para tener las decisiones que nos van a repercutir también a nosotros y a toda la ciudadanía. Pero el problema que tiene es que es muy poco probable. Pensemos, imagínense, nada más pensemos en una ciudad como Tapachula. 350,000 habitantes aproximadamente, creo que somos más, pero 350,000 habitantes. Pensemos en los mayores de edad, que tuvieran que reunirse, obviamente son menos de 350,000, pero tuvieran que reunirse para ponerse de acuerdo en los diferentes temas de la ciudad. Solamente recuerden, cuando ustedes tienen que ponerse de acuerdo para un calendario de exámenes, qué complicado es ponerse de acuerdo con 20 o 30 compañeros. Ahora, temas de una ciudad en donde se tienen que reunir 350,000, 200,000 personas, es algo muy complejo. Nada más cuando se reúnen los miembros de una colonia para que se pongan de acuerdo cuesta mucho. Derivado de eso, las asambleas tardarían demasiado, serían desgastantes y habrían debates muy fuertes que lo único que harían es que pasáramos demasiado tiempo en la toma de decisiones. Y viene una complejidad más. ¿A qué hora trabajamos? ¿A qué hora comemos? ¿A qué hora tenemos nuestra vida familiar? Porque pues, nos la pasaríamos en estas discusiones, en estas asambleas, prácticamente todo el tiempo. Porque imagínense cuántos problemas tiene una ciudad, cuántos problemas tiene cada persona que repercute en una comunidad. Todavía más el tema de que cada uno hable, de que cada uno exprese lo que piensa, el debate que se genera de ideas y al final votar para que una decisión se tome. Ahora imagínense cuando se tengan que tomar todas, pues es algo complejo. Por eso es que la democracia directa, aunque sería lo idóneo, que sería lo ideal, que todos participáramos en estas asambleas para que de ahí se tomaran las decisiones, la realidad es que es muy poco factible. Es decir, como dice acá, tal vez jamás existirá derivado de esta problemática que implica que estemos tanto tiempo en una asamblea todos participando. Continúa diciendo esto, el texto. Lo que conocemos como democracia directa fue el sistema aplicado en la antigua Grecia en ciudades-estado. Recuerden que las ciudades-estado eran ciudades pequeñas y autosuficientes, de dimensiones relativamente reducidas, por virtud del cual los ciudadanos miembros del pueblo, la polis, se reunían en asambleas públicas para discutir y decidir acerca de las medidas gubernativas. Entre paréntesis nos dice, por no ser considerados ciudadanos estaban excluidos las mujeres, los niños extranjeros y los esclavos. Es decir, este sistema de la democracia directa que utilizaron los griegos, pues no lo sería del todo, porque al final de cuentas, bueno, para ellos lo era, porque excluían como ciudadanos precisamente a las mujeres, a los niños y a los esclavos. Hoy en día no existe la esclavitud en nuestro país, los niños sí quedan fuera todavía por el tema de la capacidad de ejercicio. Ahí se quedarían fuera para ser considerados en esa toma de decisiones, pero las mujeres estarían, por supuesto. Entonces ampliaríamos más el grupo de lo que se manejó en su momento en la antigua Grecia. Por lo tanto, es una buena idea, en esencia es lo correcto, pero es poco factible echarla a andar. Sin embargo, la democracia directa va a servir precisamente para abrir la puerta a que en la democracia representativa que vivimos en la actualidad, que será el siguiente tema a explicar, podamos encontrar algunos aspectos precisamente de la democracia directa. Es decir, que no muera, sino que la democracia directa a través de algunas figuras jurídicas viva dentro de la democracia representativa. Pero bueno, tenemos que entenderla en su esquema o en su esencia más pura, cuál es la idea y cómo funcionaría una democracia directa, aunque no la tengamos y tal vez nunca la tengamos. Continuamos diciendo acá, en base al texto, suele sostenerse que esta llamada democracia directa requiere de varias condiciones para operar y que son las siguientes. Son, aquí lo que nos maneja el texto son 6. Vamos a leerlas y explicarlas. Pensando en este esquema de democracia directa, ¿qué deberíamos tener para que funcionara bien? Número 1.
Que la colectividad en la que se aplique sea pequeña. Los griegos, hablábamos acá presente, que eran ciudades-estado, que eran pequeñas, en donde habían asambleas públicas y excluían a algunos grupos. Repito, excluían a las mujeres, a los menores de edad, a los esclavos. Por lo tanto, no era toda la población la que estaba tomando las decisiones. Si en la actualidad, vamos a poner un esquema imaginario, México quisiera entrar a la democracia directa, imagínense dónde hacer una asamblea. Obviamente podríamos decir a través de un esquema virtual, muy bien, donde participen millones de mexicanos. Perfecto. Pero ponerse de acuerdo millones de mexicanos para una asamblea, tecnológicamente, de entrada, si lo quisiéramos a través de hacer de las redes sociales, sería algo demasiado difícil. Yo creo que los sistemas tranquilamente colapsarían, tendrían que modificarse, pero aún así, ponerse de acuerdo para que todos estemos en una asamblea al mismo tiempo, millones de mexicanos, sería algo muy complejo. Por lo tanto, si es una cantidad grande de personas, ya vuelve algo o bastante difícil lo que es arrancar una asamblea de la democracia directa. Por eso aquí de que la colectividad debe ser pequeña. Siguiente, punto número 2. Que se admita como principio la igualdad de los ciudadanos ante la ley y por tanto se conceda un peso idéntico a cada uno de ellos en la toma de decisiones. ¿Qué implica esto? Que aquí, si eres rico, eres pobre, eres de clase media, no importa. En el momento de tomar la decisión, tú levantarás la mano y tu voto cuenta como 1. El rico, no, por ser rico, no tendrá un voto que valga 2 o 3, no, también valdrá 1. Y una persona de escasos recursos, también su voto y su opinión contará como un voto más. Es decir, todos en igualdad de condiciones para la toma de decisiones, más allá de que puedas tener un estrato social distinto por dinero, por educación, etcétera. En la toma de decisiones estás en el mismo lugar. 1. Ese es el esquema. Por eso hablamos de lo complejo para que esto se dé. Bueno, pero cuando hablamos de la toma de decisiones, también implica, lo voy a vincular con el punto 3, que se reconozca la libertad de los ciudadanos para hacer valer sus puntos de vista públicamente. Si tu voto en la toma de decisiones cuenta igual, siendo pobre, clase media o clase alta, pues te tienen que escuchar igual. Y esta es una parte muy compleja. Solamente pensemos en el ejercicio de lo que es por parte de nosotros de manera individual, aprender a escuchar a las personas cuando nos están comentándolo. Pensemos, un amigo te llega a plantear un problema, quiere tu ayuda. ¿Qué tan fácil es prestarle la debida atención, concentrarnos en el problema que tiene otra persona, que en este caso es tu amigo, y que te está pidiendo ayuda para que tú le ayudes a resolverlo? En muchas ocasiones uno no logra poner la concentración adecuada para poder dar un buen consejo. Ahora, si quien te está hablando es alguien desconocido, que no tienes un vínculo afectivo ni familiar, se puede volver aún más complejo. Ahora, si estamos hablando de una comunidad de 350,000 personas o de millones de personas, escuchar a todos, que todos tomen la palabra, se vuelve más complejo. Sin embargo, en la democracia directa así debe ser. Todos tienen el derecho y todos tienen la oportunidad de explicar, de decir lo que mejor les parezca a ellos para la misma comunidad. Ya al final, en la toma de decisiones, a la hora de votar, pues podrás decir, ¿tienes o no tienes la razón? ¿Voto por lo que dijiste o no voto por lo que dijiste? Pero al final del día, todos tienen el deber de escuchar a cada una de las personas. Y esta es la parte compleja, porque imagínense, si lo que opina uno lo opina después el mismo, lo opina otro en el mismo sentido, y luego otro, y luego otro, y luego otro, y luego otro, puede ser que estemos escuchando una y otra vez el mismo punto de vista, la repetición de lo mismo que decían, tal vez con una o que otra variante nada más de palabras, pero en la democracia directa así tiene que ser. Sin embargo, esto sería muy cansado, demasiado tiempo, pero es una de las reglas de la democracia directa. A todos se les debe de permitir que expresen su opinión, que se les escuche, independientemente que en su punto de vista puedan decir cosas que te puedan sonar aberrantes o fuera de lugar. Al final de cuentas, tiene esa persona el derecho a hablar y tú tienes la obligación de escuchar. Al final, votarás o no por él. Entonces, estas son cosas que vuelven cada vez más compleja la democracia directa. 4. Que se tomen las decisiones por el voto de la mayoría de los asistentes a la asamblea pública. Bueno, lo que les acaba de comentar. Todos opinamos, perfecto. Ya fuimos escuchados.
hay que tomar la decisión. Si no, quedaríamos nada más en el aire, en las buenas intenciones, en la ambigüedad, no. Se tiene que tomar una decisión, por lo tanto, se tiene que votar entre las diferentes posturas o entre las diferentes probables soluciones a un problema planteado en esa asamblea que se da dentro de la democracia directa. Ahora hay que votar para ver cuál va a ser la que se tome y se lleve a cabo para beneficio de la comunidad. Entonces, la forma más simple es precisamente votar. Generalmente nosotros conocemos que las votaciones son levantando la mano, pero también puede ser en un papel, no importa. Lo importante es que se vote y que se le dé, como habíamos dicho, el voto igual a todos. Tu voto vale uno. Entonces, se toma la decisión a través de que la mayoría, es decir, el que tenga más votos o la probable solución que tenga más votos es la que se va a echar a andar, tomada esa decisión dentro de la asamblea y posteriormente ejecutarla en beneficio de la comunidad. Ahora, siempre habrá un riesgo en este asunto. La decisión que se tome no siempre va a ser sí va a ser la que tenga más votos, pero al final del día podemos ver que puede ser que no sea la mejor. Cuando estábamos en primero, si ustedes recuerdan, hicimos un ejercicio de la democracia directa de votación y pusimos como ejemplo, si una persona asalta a mano armada a otra, la detienen entre algunos compañeros y lo presentan a la asamblea para que tomen la decisión. Antes el que decidía qué hacer era el rey, pero ahora ustedes van a decidir qué hacer con él. En aquel ejercicio que hicimos, algunos dijeron a la cárcel, otros que lo maten, otros que le corten la mano. Es decir, dentro de las ideas de cada persona había una opción de castigo para el que asaltaba a mano armada. Y cuando votaban, habían momentos en que la decisión que se tomaba al estar levantando la mano, la decisión mayoritaria, implicaba cosas tan fuertes como matar a una persona. Cuando se habló en ese momento de violación, me acuerdo que muchos proponían, y creo que en algún caso en el ejercicio que se hizo en el salón era la castración o la muerte del violador, es decir, privar de la vida a alguien. Habían algunos que llegaban a proponer, aunque no ganaron precisamente esas ideas, algunos proponían que fuera pues prácticamente una tortura, ¿no? Es decir, que fuera mutilado y que después lo mataran y cosas por el estilo. Entonces, el tema de la democracia directa es un gran riesgo también porque le das la oportunidad de que el pueblo también libere en estas opiniones, pues tal vez esa parte tan oscura o vengativa que se pueda tener en cada individuo. Claro está que tendrían que ser muchos o la mayoría las que opinarán igual para resolver un caso así, pero pensemos en cuántos casos que nosotros vemos en medios de comunicación cuando vemos una nota que nos hablan donde un niño fue ultrajado, fue violado. La mayoría de la sociedad nada más basta leer redes sociales y empiezan que lo maten, que lo castren, etc. Si se pudiera votar en ese momento, seguramente la mayoría le apostaría a eso. Y caeríamos también en un estado en donde el ser humano que piensa y razona parecería que estaría cayendo en lo contrario. Por eso también es un gran riesgo este tema de las votaciones que se pueden dar en la democracia directa, porque sí, te da el poder de que tú tomes la decisión. Es agradable, es bonito, que entre todos tomemos la decisión, pero siempre está ese riesgo de que las emociones nos ganen en un momento de rabia, de coraje, de venganza social, en lugar de que entre precisamente la inteligencia y el razonamiento para un tema que nos ayude a futuro en la sociedad y no solamente en esa satisfacción momentánea de poderle poner una solución que tal vez te dé una calma relativa en ese momento, pero después sabes que te puede generar un problema mayor. Entonces, recuerden que hicimos aquellos ejercicios cuando estábamos en primero y más de una de las opciones eran algo hasta sanguinario cuando hablábamos de los casos presentados, que si mal no recuerdo fueron asalto, alguna violación, etcétera, ¿no? Entonces el número 4 toma decisiones a través de votaciones donde la mayoría, es decir, el que tenga más votos es la que se resuelve, la que se utiliza. 5. Que existe un interés generalizado y genuino de una parte considerable de los ciudadanos en los asuntos públicos. Bueno, que los temas que vamos a discutir impacten en la comunidad, que no sea un tema solamente individual que no repercute en los demás, pues esos temas quedarían fuera de lo que sería una orden del día en una asamblea. Por ejemplo, si alguien dice, en un terreno baldío están tire y tire la basura
de todos los miembros de la colonia, todos los miembros de la colonia están tirando en ese terreno baldío la basura, bueno, repercuten todos porque ahí hay un foco de infección y un tema que afecta a la salud pública. Pero si un ciudadano dice, es que yo vengo a plantear que me digan con qué dentista tengo que ir a que me quiten una muela, eso ya no es un tema que impacte en la comunidad, eso ya es un tema personal y por lo tanto eso queda fuera de lo que sería el esquema de debatir en una asamblea para efecto de la democracia directa. Entonces repito que existe un interés generalizado, es decir, que le impacte a todos el tema que se va a someter a votación para la toma de decisiones, genuino de una parte considerable de los ciudadanos, es decir, asuntos públicos, que no sean temas personales nada más, que no repercutan en la comunidad. Y el número 6, que se admita la capacidad de cualquier ciudadano para poder acceder a los cargos públicos, los cuales se asignan normalmente por sorteo. Esta es una parte también muy controversial. Si quien va a decidir es la comunidad en la toma de decisiones en los votos, quien va a ocupar un cargo público, vamos a pensar, el moderador, el que va a estar al frente diciendo, a ver, ¿qué opinas tú? ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas tú? Votemos todos y va a contabilizar los votos. Al final del día, lo importante es lo que va a decidir la asamblea. Él nada más es un moderador, por lo tanto, puede ser él o puede ser alguien más de los que está en la asamblea. Porque al final de cuentas lo único que va a hacer es darle la voz a uno, darle la voz a otro y al final sumar. Eso es todo. Por lo tanto nos dicen, aquí él no es el que va a tomar las decisiones, es la asamblea. Por lo tanto, su tarea, su papel lo puede hacer él o lo puede hacer alguien más de los que estemos en la asamblea sin problema. Por lo tanto, es igual que sea Juan, que sea Pedro, que sea Ernesto, lo sorteemos. Listo. El que vaya a hacer solamente va a dar conducción, pero la decisión en sí la va a tomar el pueblo a través de la votación. Y como dice acá, que se admita la capacidad de cualquier ciudadano para acceder a los cargos públicos. Los cargos públicos, es decir, los que van a servir, los servidores públicos, los que van a servir en beneficio precisamente de la ciudadanía. Pero repito, todas estas personas solamente van a ejecutar la orden que le está dando el pueblo. Por lo tanto, no será una decisión propia la que ellos ejecutarán, sino ellos serán ejecutores de decisiones colectivas que se tomaron en una asamblea. Por lo tanto, bajo este esquema y este razonamiento, da lo mismo que lo haga uno u otro. Se convierte solamente en un operador, alguien que va a ejecutar algo que ya fue decidido por todos en una asamblea. Por lo tanto, no entra su decisión propia, decir, esto se hace porque yo quiero. No, esto se hace porque ya me dijeron que lo haga todo el pueblo en aquella asamblea. Entonces, esos son los 6 requisitos que se tienen que establecer como algo predominante y fundamental para que la democracia directa pudiera existir. Repito, con un análisis elemental podemos decir que esto es muy complicado que se dé, prácticamente imposible. Sin embargo, lo vuelvo a comentar, es importante que entendamos cómo funciona, aunque sea en el imaginario, lo que sería la democracia directa, porque va a ser la base de algunas figuras jurídicas que parten del esquema de la democracia directa, que sí las vamos a encontrar en la democracia representativa, que es en la que vivimos. Bueno, quedamos hasta ahí. En la siguiente lección vamos a ver algunas de estas figuras que les comento, que van a ser precisamente el referéndum, plebiscito, iniciativa popular y revocación del mandato, que son figuras que emanan de la democracia directa y que están incrustadas en la democracia representativa, que es la de nuestros días. Que pasen muy buen día.